un episodio más de Desde tu Capilla. Esta vez estamos en los jardines del recinto de Aguadilla de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Nos acompañan el silbido de los pájaros, la brisa del viento que viene del Atlántico. Nos acompaña un rico sol de verano y ahí vamos a estar aquí hoy compartiendo con ustedes la frescura de un día de verano aquí en el recinto, lo hermoso que es estar aquí en el recinto, y pronto veremos que las puertas estarán abiertas para que todos ustedes puedan estar caminando y disfrutando de nuestras facilidades. Por ahora vamos a continuar con un tema que es muy importante, que lo hemos estado trabajando desde hace unos episodios atrás. Todos los episodios que hemos transmitido o publicado están en el canal de YouTube de la Interamericana de Aguadilla, Inter Aguadilla en YouTube. Algunos están en Facebook, pero la totalidad de ellos está en el canal de Inter Aguadilla. Usted puede darle like al canal, puede darle follow. Hay un playlist que es de los mensajes pastorales que este servidor ha podido entregar desde el mes de abril hasta esta fecha de julio, que se constituyó la primera temporada de este programa o de esta iniciativa que se llama Desde tu Capilla. Así que muy pronto, ya para agosto, tendremos otras cosas corriendo. Desde tu Capilla regresa ya para mediados de agosto, septiembre. Venimos con nuevas estrategias, nuevas ideas. Esperamos que les guste. Estamos abiertos a recibir sus comentarios, sus sugerencias, ya sea de temas que a usted le gustaría que toquemos, lo que usted necesite. Siempre recordando que en la página del recinto, en la página oficial del recinto, usted va a encontrar una ventana que se llama Capellanía Virtual. Y en Capellanía Virtual usted va a poder trabajar o tiene la oportunidad de no solamente conocer nuestros servicios como oficina de capellanía, sino también tiene un formulario que usted puede llenar sencillo, confidencialmente, para solicitar una cita, ya sea virtual o presencial en mi oficina, para recibir asistencia pastoral de este servidor. Así que estamos para servirle, estamos para ayudarle, y venimos con unos bríos y una fortaleza en el Señor bien poderosas, de verdad. Creemos que Dios va a hacer grandes cosas y que estamos apenas viendo algo de lo que Él quiere hacer. Así que no nos desanimemos, no nos cansemos. Sé que ha sido un año difícil, un año largo por la pandemia, por otras cosas que nos han sucedido en nuestras vidas personales, pero está llegando el momento de retomar una forma normal de vivir, una forma más normal de vivir. Así que eso es motivo de gozo y le queremos dar gracias al Señor por eso. Aquí, como te estaba contando, vamos a estar tocando hoy el tema de una historia de redención para ti, mujer. Una historia inconclusa. Y esta historia la estamos hoy basando en el versículo de Gálatas 3:27, donde dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Estuvimos hablando en los episodios anteriores que Pablo, en la carta de los Gálatas, está tocando un tema muy importante, y es los resultados del nuevo pacto, los resultados del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, los resultados de esa nueva humanidad en Cristo que se llama iglesia. Y entre esos resultados, él está diciendo que en Cristo ya no hay judío, no hay gentiles o griegos. Esa diferencia entre el pueblo judío y las demás naciones del mundo
en Cristo es derribada, y ese era el argumento teológico más importante que tuvo que enfrentar Pablo durante ese periodo de su vida, durante el periodo en que escribió las cartas. Por eso la mayoría de las cartas que no eran libros, son epístolas basadas en circunstancias particulares de cada iglesia a la que se le escribía, están más enfocadas quizás a resolver el problema de cómo este pueblo judío, de una antigua tradición en la ley, recibe a gente gentil que en la ley se decía que no podían ni compartir juntos porque se contaminaban. Así que Pablo tiene un reto teológico bien grande contra los líderes religiosos de su pueblo, contra aún sus propios pensamientos como fariseo, porque Pablo fue entrenado como fariseo a los pies de Gamaliel, que era uno de los fariseos más reconocidos en Jerusalén, en esa región. Especialmente en el libro de los Hechos podemos ver la influencia que tiene Gamaliel sobre el pueblo del Señor. Así que Pablo está enfrentando este dilema: cómo recibimos al pueblo judío, el pueblo judío cómo recibe a este pueblo gentil que está creyendo en Cristo, que el Señor lo está bautizando en el Espíritu Santo, que están entrando a la iglesia, cómo los tratamos, qué les exigimos culturalmente hablando. Tienen que actuar como judíos, pueden quedarse actuando como gentiles, ¿qué va a pasar? Y eso se fue resolviendo, y se fue resolviendo derribando esa pared divisoria, todas las enemistades, y trayendo unidad entre ambos pueblos. Por eso es que dice que en Cristo no hay judío ni gentil, son uno en Cristo. En esa misma categoría de grupos sociales, socioculturales, Pablo incluye al esclavo y al libre, al hombre y a la mujer. Ahora bien, Pablo dedica tiempo a tratar con la modalidad de esclavitud y del hombre y de la mujer, trata de modificarlas conductualmente dentro de la iglesia, trata de modificar el concepto, pero no le dedica la misma energía que al tema de los judíos y los gentiles. Les explicaba en el episodio anterior que eso probablemente se debía a la importancia teológica que tenía para Pablo el poder resolver ese problema que podía dividir la iglesia y destruirla apenas naciendo. Para Pablo, la inclusión de los gentiles dentro del pueblo de la iglesia era esencial, era parte del plan de Dios, era necesaria. Incluso Pablo en Gálatas dice que se le había anunciado el evangelio a Abraham cuando se le dijo que en la simiente de él, que Pablo lo interpreta como Jesucristo, en la simiente de Abraham, Jesús, serían benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Así que es muy importante ese tema para Pablo, así que no se dedica de lleno al tema del hombre o la mujer, incluso de la esclavitud. Decíamos que no se convirtió en un abolicionista, no se convirtió en alguien que nosotros quizás lo viéramos como una persona que lucha por los derechos civiles de las mujeres o de los esclavos, pero comenzó a hacer ese trabajo sin dejar de darle la prioridad a lo de la iglesia judía gentil en una sola congregación, para que quizás la iglesia no se destruyese a sí misma, causándose divisiones por etnias, por culturas, que ya Pablo entendía que no eran necesarias tener según la revelación del nuevo pacto. Así que, tomando eso en consideración, vamos a ver qué trabajó Pablo y otros apóstoles como Pedro en esta parte, en esa tercera categoría de grupos sociales y culturales que están en Gálatas 3:27. La primera categoría, judíos y gentiles. Segunda categoría, esclavos y libres. Tercera categoría, hombre y mujer. Para Pablo en Gálatas 3:27, si estamos en Cristo, ya no hay
diferencias entre los judíos y los gentiles, no hay diferencias entre el esclavo y el libre, no hay diferencias entre el hombre y la mujer. Ahora, el proceso de cambio que Pablo escogió luchar era un proceso de cambio en la iglesia creciente, naciente. Los otros procesos que llevarían una transformación cultural fuera de la iglesia, fuera en los sistemas económicos, como es la esclavitud, era parte del sistema económico de todas las naciones. Así que ese proceso y el sistema familiar, el sistema del trato del hombre y la mujer, Pablo lo atiende, pero lo trata de atender más dentro de la iglesia que en general como una realidad social en términos generales. Así que vamos a ver estos versículos y estas consideraciones que Pablo tuvo y les vamos a presentar ahora lo que es Primera de Corintios 7 del 3 al 5. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. El apóstol Pablo toma, en el caso de la intimidad sexual, toma al hombre y la mujer casados y los pone en igualdad. Sé que las palabras suenan fuertes, especialmente en este tiempo de feminismo, darle la autoridad sobre tu cuerpo a un hombre. Pero dice que el hombre también le tiene que dar la autoridad sobre su cuerpo a la mujer. O sea, es una entrega que se hace, pero es una entrega completa, está basada en el amor, está basada en el vínculo de la unidad, de la paz, que es el amor, está basada en que se amen el uno al otro y sean uno, en el vínculo del matrimonio, y que el hombre entregue la autoridad de su cuerpo sobre a su mujer y la mujer entregue la autoridad del cuerpo de ella a su esposo. De esta manera no se deben negar, según Pablo, el uno al otro para que en esa negación de la intimidad sexual no entren tentaciones, no entren sentimientos de rechazo, no entren sentimientos de falta de conexión entre uno y el otro y no entren sentimientos entonces de búsqueda de esa intimidad, ya sea sexual o emocional, fuera del matrimonio, entrando entonces en infidelidades. Así que es bien importante que veamos que aunque Pablo está hablando de la sexualidad en el matrimonio, está trabajando con el proceso en igualdad. El hombre y la mujer están siendo tratados de igual manera. Y eso es sumamente importante. Así que además de Gálatas 3:27, este versículo de Primera de Corintios habla en calidad de iguales entre el hombre y la mujer. Así que no aparece un dominio del hombre sobre la mujer en el área de lo sexual o del hombre sobre el cuerpo de la mujer en el área de lo sexual. Es una ecuación balanceada donde por amor ambos se entregan el uno al otro para mantener el matrimonio saludable y la relación firme. Ahora vamos a estudiar otro versículo, Primera de Corintios 11, del 11 al 12. A pesar de las instrucciones específicas al género de la mujer en cuanto al uso del velo para orar, que esto puede ser interpretado, lo entendemos más como un evento cultural, Pablo dice, sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues aunque la primera mujer provino de un hombre,
Todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Otra vez vemos a Pablo dando unas instrucciones en términos culturales a la mujer acerca del velo en los momentos de oración, pero le da a la mujer y al hombre el mismo valor en estos dos versículos de 1 Corintios 11, del 11 al 12, diciendo que el hombre no puede ser independiente de la mujer y la mujer no puede ser independiente del hombre, que ambos son interdependientes, tienen una relación de interdependencia en la que, según los relatos del libro de Génesis, la mujer viene del primer hombre, la primera mujer viene del primer hombre, pero todos los demás hombres provienen de una mujer. Así que hay un valor ahí que aún en el Antiguo Testamento, en los versículos relacionados con las promesas de Dios hacia los padres, hacia los hijos, que honran a sus padres, quise decir, en esos versículos dice honra a tu padre y a tu madre, no dice honra a tu padre solamente, para que tengas largos días de vida sobre la tierra y todo lo que haga te salga bien. Pero dice honra a tu padre y a tu madre. No es solamente al padre, no es solamente a la madre, porque volvemos en el orden natural de las cosas, no podríamos tener hijos sin un hombre y una mujer. Ambos son igual de importantes, son interdependientes y toda la raza humana dependemos de esa ecuación, un hombre y una mujer, para procrearnos y multiplicarnos sobre la faz de la tierra. Así que es importante que Pablo reconoce la interdependencia entre el hombre y la mujer y dice que entre el pueblo del Señor las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres, o sea, en la iglesia. Es importante que veamos eso. Hay otros versículos que les voy a mostrar ahora, miren. Dice, versículos que modifican el trato entre el hombre y la mujer. Tenemos tres versículos, Efesios 5, 22 al 23, Colosenses 3, 18 al 21 y Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Vamos a buscar esos versículos y vamos a estudiarlos para beneficio de cada uno de ustedes en este mensaje. Vamos allá. Voy a utilizar en Efesios 5, del 22 al 23, un poquito más de contexto. Voy a comenzar en el versículo 21 y vamos a leer hasta el versículo 33 para luego explicarlo. Dice la Escritura: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa que ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Pero eso, les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido.
En la exhortación que Pablo le hace a los Efesios, en Efesios 5, la carta a los Efesios 5 del 21 al 33, Pablo sí dice que el esposo es cabeza de la esposa, o sea, es líder de la esposa. Y eso, pues, yo sé que puede sonar muy arbitrario, puede sonar muy patriarcal a mucha gente, pero fíjese en la vida real que las mujeres por lo general admiran, por ende se enamoran y pretenden tener una relación con hombres que sean líderes, hombres que sean esforzados, que sean valientes, que sean emprendedores, que trabajen. Por lo general una mujer que está en su sano juicio, que está bien emocionalmente, no busca una persona que no provea ese tipo de carácter a la relación. Ahora bien, habiendo dicho eso, que seamos cabeza como esposos de nuestras esposas no significa que somos cabeza en el paradigma machista de un líder autoritario, dictatorial, maltratante. Por el contrario, estamos hablando de un líder como Jesús, una cabeza como Jesús, que todo lo que hace, lo hace inspirado en el amor. Así que en ese sentido, las esposas no tendrían por qué preocuparse, porque el paradigma que Pablo está estableciendo para que el hombre sea cabeza es el modelo de carácter de Jesús, el Mesías, Jesús, el Cristo. Así que ese modelo es el que convierte al hombre en una cabeza en el hogar, en un líder verdadero. Y como dijo Jesús, Jesús dijo que el que quiera ser mayor o líder entre vosotros tiene que servirle a los demás. Como dijo Jesús, que él siendo cabeza, siendo líder, siendo rey, lavó los pies de sus discípulos, eso significaría que el hombre, para ser verdaderamente una cabeza en su hogar, tendría que servirle a su esposa, tendría que lavarle los pies de vez en cuando y de cuando en vez, y estar al servicio de ella. ¿Ve? No al contrario, una relación en que la mujer le sirve al hombre constantemente, obligada, maltratada y sin ser considerada apenas como un ser humano. Eso no es lo que se está estableciendo ahí. Lo que se está estableciendo en la Escritura, por todo lo contrario, es un hombre que liberta, porque Jesús nos liberó. Es un hombre que ama, porque Jesús nos amó en la cruz. Es un hombre que pone la vida por el bienestar de esa mujer, porque Jesús puso la vida por nosotros. Es un hombre que lava con la palabra, o sea, no es un hombre que humilla con la palabra, que denigra con la palabra, que maltrata con la palabra, y mucho menos es un hombre que castiga a los puños. Por el contrario, él tomó todo el castigo que nos correspondía a nosotros y lo llevó sobre él y nos libró de todo castigo. Así que el modelo de Jesús para ser cabeza en el hogar es lo que los hombres, especialmente en la iglesia, Pablo le está diciendo, mire, ese es el modelo de ustedes ser cabeza en el hogar. Así que no es un modelo, pienso yo, tan malo para la mujer. No creo que sea un modelo malo para la mujer. Pienso que es un modelo de un hombre que es líder, un hombre que es esforzado, un hombre que va a ser valiente, pero a la vez va a ser cuidadoso, amoroso, va a usar palabras de amor, palabras tiernas, que va a hacer todo por amor, que va a servir en amor no solamente a su esposa, sino a sus hijos, para que todos se desarrollen al máximo, y en vez de cuartear la libertad de los que viven con él, promueve la libertad y promueve la salud emocional y física de todos los que están con él. Al menos ese es el Jesús que yo conozco. Así que básicamente ese es el punto. El de Colosenses lo voy a dejar para que usted también lo estudie. Básicamente habla lo mismo de la cabeza, que el hombre es cabeza de la mujer. Pero cuando vamos a Primera de Pedro 3, del 1 al 7, ahí usted va a entender que Pedro trata al hombre y a la mujer, los pone en un plano de igualdad, en el sentido que les dice que tanto el hombre como la mujer son coherederos de la gracia.
Y sé que ese mensaje, cuando lo lean ustedes en su casa, les va a chocar. Algunas puede ser que les choque porque dice que trata a la mujer como un vaso más frágil. Y esa palabra siempre la he interpretado de la siguiente manera. Dice, trata a tu mujer como un vaso más frágil. O sea, trátala con más cuidado. Como decía Pablo, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. El que ama a su mujer es como el que cuida su propio cuerpo, que lo alimenta, que lo nutre, porque somos una sola carne. Pero dice, trátalo como vaso más frágil. Y eso no es porque el hombre es el sexo fuerte, ese no es el lenguaje, es porque el hombre es frágil, nosotros los hombres somos frágiles también, pero tenemos que tratar con más cuidado a la mujer. Y quizás tenemos que tratarla con más cuidado porque quizás físicamente podemos, algunos más que otros, ¿verdad? Pero podríamos ser más fuertes físicamente que algunas mujeres o la mayoría de las mujeres. Y en especial, dependiendo la cultura, por el trabajo que hacía el hombre y por el trabajo que hacía la mujer, podría ser que físicamente uno fuera más fuerte que el otro. Y se le está pidiendo al hombre que trate a la mujer con mayor cuidado, como si fuera más frágil. Eh, y es una símil, es una comparación como si fuera más frágil, como vaso más frágil. No está diciendo que la mujer es un sexo débil, que el hombre es el sexo fuerte. Ese carácter de superioridad del hombre sobre la mujer no es lo que habla ahí. Incluso incluye al hombre en la fragilidad, porque dice como vaso más frágil que tú. Tienes que cuidarla con más cuidado como te cuidas tú, del que te cuidas tú, porque el que ama a su mujer así se ama. Es el mismo mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Si uno ama al prójimo como a uno mismo, uno los cuida y sabe que tienen fragilidades, porque conoces tus fragilidades. Uno de los grandes problemas del machismo es que no nos deja a los hombres entender nuestra fragilidad. No nos deja llorar, no nos deja que se nos salte una lágrima, evitamos emociones que nos comprometan. Eh, entonces construimos un hombre falso, un hombre de piedra que no tiene sensibilidad, que no puede entonces con sensibilidad tratar a Dios, no puede con sensibilidad tratar a su esposa, a sus hijos, al prójimo, porque ha construido una imagen de piedra que no es la imagen de Dios. La imagen de Dios es un Dios que es sensible, que se contrista, que sí se enoja, pero tiene dominio propio, se controla. Y ese tipo de amor que puede dar Dios muchas veces está limitado en los roles paternales y está limitado en los roles de esposo por esta construcción machista que ciertamente la iglesia debe rechazar porque va en contra del plan y el propósito de que el hombre sea imagen de Dios en la tierra, así como la mujer. Asimismo, tenemos que admitir que hay versículos que sostienen una distinción entre hombre y mujer por razones legalistas y por consecuencias del pecado de Eva. Pareciese que el Pablo, predicador de la gracia, en algunos versículos predica desde la perspectiva de la ley o predica desde la perspectiva de la condenación de la ley en vez de en el apostolado de la gracia. Esto se podría deber, como hemos comentado, perdón, en otros episodios, al proceso de transformación de Pablo como individuo, de un hombre criado en la ley como fariseo, ahora a conocer a Cristo, a conocer el Evangelio y empezar a ver las consecuencias individuales, familiares, sociales y culturales de esa verdad en Cristo Jesús, esa revelación que él acaba de encontrar. Así que, por ejemplo, leemos Primera de Corintios 14 del 34 al 35, dice de la siguiente manera: las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones en la iglesia. No es apropiado que hablen,
deben ser sumisas tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Pero fíjense que ese versículo, el mismo versículo, el mismo texto, dice que eso está basado en la ley. Pero ya no vivimos en la ley, vivimos un nuevo pacto. Vivimos en el pacto de la gracia, en Cristo. Cristo es el nuevo pacto, estamos en Cristo, ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre. ¿Qué le pasó a Pablo? Pues hay muchos teólogos que piensan que el proceso de Pablo ir transformando su cultura se expresa en los escritos que vemos aquí. Aquí está hablando Pablo el fariseo y en los otros estaba hablando Pablo el cristiano. Entonces tenemos que ver que este estaba basado precisamente en la ley y en la manera en que las mujeres se comportaban dentro de la sinagoga. Vamos a ver ahora Primera de Timoteo, capítulo 2, verso del 8 al 14, que lee de la siguiente manera. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Otras versiones dicen por lo afable de sus corazones. En el verso 11 continúa diciendo, las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que le enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva, y ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Volvemos. Esto parece más Pablo el fariseo que Pablo el cristiano. Pablo el que está bajo la ley, el que está en la condenación del pecado de Adán y no en la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya vamos a culminar. Esto es lo último que queremos tocar con ustedes. Les voy a presentar la imagen en tamaño grande para que lo puedan ver. Estas perspectivas que vamos a ver ahora son el resultado de esta dualidad de versículos, de esta ambigüedad teológica con respecto a cómo es el hombre y la mujer, especialmente sobre los ministerios en la casa del Señor. Hoy por hoy sabemos que tenemos mujeres capellanes en nuestros recintos, mujeres pastoras, mujeres evangelistas, mujeres líderes en la iglesia, mujeres que enseñan en la iglesia. Pero esto tomó tiempo y todavía tomará tiempo. Por eso el tema de este mensaje es una historia inconclusa, porque hay dos perspectivas actualmente referentes a la capacidad que tenga la mujer de ministrar en la iglesia o no. Una es la perspectiva igualitaria o igualitario y la perspectiva complementaria o complementario. Estas dos perspectivas, si usted quiere leer un poco más sobre eso, les recomiendo este libro, Women in Ministry. Es un libro de 4 teólogos. Es un libro de una serie de libros de temas controversiales dentro de la iglesia que se llaman, la serie se llama Counterpoint, Contrapuntos. Y en este libro hay 2 escritores que hacen ensayos a favor y en contra del igualitarismo o del complementarismo. Y usted puede ver la diferencia en esas perspectivas y puede tomar sus propias decisiones teológicas o ayudarle a crecer en ese desarrollo de la perspectiva teológica que usted tenga de cómo la mujer puede o no puede ministrar en la iglesia. Eso es algo que se está discutiendo. Yo no estoy aquí para decirle a usted cómo en su iglesia deben ser las cosas, pero le estoy explicando cómo hay una trayectoria histórica que ha ido cambiando el rol de la mujer
desde un tiempo que por la ley, por el pecado de Eva, se tenía que quedar callada en la congregación y no podía enseñar, hasta un tiempo en que ya se entiende que Cristo quitó la culpa del pecado de Eva, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, citando al mismo Pablo, y que no estamos en la ley, estamos en la gracia, y que en la gracia, en Cristo, ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, judío ni gentil, somos uno en Cristo. Y en ese sentido, vemos como Pablo, pues a veces actuaba de una manera más tipo de legalista, fariseo, y otras veces se iba más a, a la gracia y al nuevo pacto más cristiano. Es un proceso que quizás se le estaba pasando, eso es una teoría que existe, una postura teológica. Ahora, en el igualitarismo o en la perspectiva igualitaria del hombre y la mujer en el ministerio, se dice que el hombre y la mujer ambos no solamente tienen el mismo valor ante los ojos de Dios y tienen el mismo valor en Cristo, sino que tienen las mismas libertades y que pueden asumir los mismos roles ministeriales, que son iguales en todo. Que el hombre puede ser pastor, la mujer puede ser pastora. El hombre puede ser evangelista, la mujer puede ser evangelista. El hombre puede ser maestro, la mujer puede ser maestro, ambos pueden ser líderes. Ahora, la visión complementarismo, habla que a pesar de que tienen el mismo valor en Cristo, que en Cristo no hay diferencia en valor, valen lo mismo, son los dos seres humanos, por ser hombre y por ser mujer, hay unos roles asignados al género y el hombre solamente puede ser pastor y la mujer no puede pastorear, no puede liderar, no puede enseñar a otros hombres. Ahora, puede enseñar a otras mujeres. Y hay versículos en la Biblia que dice que las ancianas enseñen a las jóvenes cómo comportarse como mujeres de Dios, etc. Eso es un tema de discusión teológica que usted tiene que saber que existe dentro del cuerpo de Cristo. Hoy por hoy hay iglesias, denominaciones completas que no reciben el ministerio de la mujer igual que el de los hombres, y hay denominaciones que están cambiando, aceptando que la mujer pueda tener el mismo rol, y hay otras denominaciones que fueron establecidas ya con esa igualdad en el ministerio del hombre y la mujer. Y eso, las influencias de eso pueden ser variadas, pero no está en mi caso decidir por usted qué va a creer, sino solamente informarle que esas cosas existen y que están en el mundo de la iglesia. Así que yo creo que hemos terminado este tema y básicamente lo resumimos en algo muy, muy importante, y es que nosotros creemos fielmente que tanto el hombre como la mujer tienen un valor incalculable para Dios. Tanto que Dios dio a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad, hombre y mujer. Cuando nos creó, nos amó de tal manera que nos creó a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los creó, y los puso a sojuzgar, los puso en mayordomía, los puso en dominio sobre el jardín, sobre este hermoso lugar que se llama el planeta Tierra, donde usted y yo vivimos. Que el pecado y la introducción del pecado en nuestra cultura dañó ese plan de Dios, lo arruinó, lo torció, sí, lo pervirtió, sí. Empezamos a competir por poder, el hombre con la mujer con el hombre a dominar a la mujer, a dominar su voluntad, su cuerpo, etc. El hombre a pelear con su hermano por celos, envidia, dominio. Hombres tiranizando otros hombres, otras naciones, otros pueblos por ser solamente otros pueblos. La esclavitud y el pecado van de la mano, y desde que entró el pecado entró la esclavitud social, económica, cultural y espiritual. Pero vino Cristo
Cuando abundó el pecado, el mensaje del Evangelio dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Llegó Cristo, llegó Jesús. Dios se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz del Calvario para quitar ese pecado del medio y poder restaurar una relación con Dios que nos permita restaurar todas nuestras vidas desde nuestra individualidad, nuestro interior, continuando por nuestras familias, continuando por nuestra nación y así por todas las naciones del mundo hasta que Él venga. Ese es el mensaje del Evangelio. Así que espero que tu mujer sientas que el Señor te pensó siempre en sus planes como una coheredera de su reino, una coheredera de sus promesas, una coheredera de su gracia, de su amor, juntamente con el hombre, no inferior al hombre, sino igual al hombre. Y que todo lo que el pecado vino a destruir, a robar, a matar, Él lo vino a restaurar y a salvar a través de Jesucristo. Espero que este mensaje, esta serie de mensajes, haya sido favorable para ti, que haya sanado tu corazón, que te dé una perspectiva diferente de Dios y que puedas acercarte a ese Dios que nos ama incondicionalmente, porque somos criaturas frágiles, tanto las damas como nosotros los caballeros. Sufrimos, padecemos, pero Él puede compadecerse de nosotros porque Él sufrió también nuestras debilidades y Él conoce nuestra condición, que somos polvo, y Él nos ama incondicionalmente. Así que acércate al Señor, que Él se quiera acercar a ti. Todo se trata de relación, no de religión. Dios me lo bendiga.